Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31, rapidito vamos a leer y vamos a continuar con los tres últimos dones que estamos viendo. La obra de Dios, diga la obra del Espíritu Santo. Diga conmigo, la obra del Espíritu Santo. La obra, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La obra que Dios comienza en el momento que nos convertimos al Señor. En el momento que vos le entregás tu vida al Señor. Esa obra gloriosa, esa obra de ese alfarero que decía Jeremías, que va amasando esa masa para darle la forma que Él quiere darle, ¿verdad? Esa masa somos nosotros, ese alfarero es Dios que viene a darle una forma que decía el apóstol Pablo en Efesios 2, dice que es una obra de arte, es una obra maestra. ¿Sí? Cuando dice hechura suya, es un poema, una obra de Dios. Y eso somos cada uno de nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los Corintios? Y en el capítulo 12 de los Corintios, 12, 13 y 14, Pablo habla acerca de los dones. ¿Por qué habla acerca de los dones? Por el mal uso que se le daba a los dones. Punto número 2, porque eran personas, los corintios, orgullosos, se jactaban de los dones, lo usaban sin amor. ¿Sí? Y Pablo comienza a ministrarles acerca del amor. Lo más importante es el amor. Todo lo que se hace sin amor no tiene sentido, no tiene propósito, no son nada, el buen uso de los dones. Pero en el capítulo 1 ya viene hablando el apóstol Pablo acerca de esta iglesia que se comían unos a otros, competían entre ellos. Si era una iglesia carismática, acuérdense que charisma es don, una iglesia carismática, una iglesia donde Dios le regaló esos dones, pero le daban un mal uso a los dones. Y mire lo que dice, porque lo insensato de Dios. ¿Por qué le dirán lo insensato? ¿No? Porque ellos se creían importantes, se creían algo, en realidad no éramos nada. Sin Dios somos insensatos, sin Dios somos sin razonamiento, sin sentido. Amén. Eso es lo que somos sin Dios. Eso es lo que éramos antes de venir a Cristo. La gente se cree que es algo y no es nada. Porque con ese algo se va al infierno. Así nomás, hermano. Se cree piola y no es nada, porque con esa piolada se va al infierno. Insensata la gente. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el insensato, el necio, el que se cree vivo, el que va detrás de los petrodólares, el que va detrás de los placeres, que se la cree piola, pero su piolada lo lleva al infierno. Y eso éramos nosotros sin Dios. ¿Por qué le digo eso? Es bueno ser conscientes de dónde nos sacó Dios. Es bueno recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Sabe que en el capítulo 19 de Éxodo, antes de que el pueblo se encuentre con Dios, Dios da 3 instrucciones importantes a Moisés, y en una de ellas le habla de recordar, ¿sí? De dónde los había sacado, ¿no? Cómo Dios los había sacado de esa esclavitud. Y así nosotros éramos esclavos del pecado, de los vicios, esclavos del diablo, y nuestro destino era el infierno. Esa es la realidad y la verdad. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios, ¿qué significa? Lo que el hombre considera insensato es más sabio que lo que el hombre considera sabio. ¿Se entiende? Lo insensato de Dios. No, que es una locura. ¿De qué me habla de Cristo, el que murió en la cruz? Es una insensatez, es una locura. Dios dice, eso es más sabio que los sabios, que los pensamientos de ustedes, que lo que ustedes consideran sabiduría. ¿Se entiende? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, lo débil. Un hijo de Dios ahí en una cruz, avergonzado, ¿no? Muerto en esa cruz, lo débil de Dios. Y muchas veces también a los creyentes, como le dicen, el debilú, ya vos vas a la iglesia porque sos débil, yo no necesito ir a la iglesia, ¿sí? Yo me arreglo solo hasta que no te arreglas más. Amén. Entonces está haciendo esas comparaciones para entender también lo que éramos nosotros, ¿sí? Lo débil, éramos nosotros de Dios, es más fuerte que los hombres, porque una vida puesta en Dios tiene más fortaleza que 1000 hombres sin Dios. ¿Sí? Una madre que clama por su hijo en silencio, en oración, tiene más fuerza que una madre que no tiene a Dios, que termina derrumbada, que termina bajando los brazos, que termina chocando con una pared. Y aquel que parece débil, pero es aquel que ha puesto su confianza en Dios. Él es su fortaleza, es más fuerte que lo fuerte de este mundo. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, o sea, ricos, ni muchos
nobles, de buena posición. Así está compuesta la iglesia y así dice, ¿dónde están los sabios? Si ustedes no son nada, si ustedes no tienen plata, si ustedes no son nobles, no son poderosos, no se la crean, decía lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo. Diga, a mí me escogió. A mí me escogió. El gran problema del ser humano es la soberbia. Yo no necesito de Dios. Yo hago mi vida. Esa altivez de espíritu y esa soberbia hace que tu vida termine en una ruina, que se destruya tu vida. Hace que tu vida termine en el infierno. El orgullo y la soberbia del hombre. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, yo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿A dónde van a ir con su fuerza? ¿A dónde van a ir con su sabiduría? Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Mire cómo elige Dios, porque Dios eligió. Y Dios no eligió lo que sobraba. Bueno, no me queda otra. No, Dios eligió. Dios decidió elegir lo que el mundo desecha, lo que el mundo, lo que para el mundo es poca cosa. Dios lo eligió. Él decidió elegirte. Él te escogió, ¿sí? Él te eligió. Muchas veces nos sentimos poca cosa, ¿no? Y el hermano dice, no, yo, pastor, mire, ¿sí? Y lo mejor que te pudo pasar en la vida es ser un hijo de Dios. Eso es lo que no tenemos, no somos conscientes. Nosotros miramos la condición de acuerdo a nuestra condición material. Porque hoy en el evangelio de la prosperidad o materialista te enseñan que Dios te ama porque tenés mucho. Entonces, porque tenés mucho sos bendecido. Y no se trata de eso. No se trata de lo material. Se trata de ser un hijo de Dios. Porque siendo un hijo de Dios, hermano, lo tenés todo. Todo lo tenés. Primero la salvación de tu alma. La seguridad eterna. Dios contigo y la obra de Dios transformando tu vida. Amén. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie pueda decir bueno lo que yo hice, sino que todos digan todo es obra de Dios. ¿Cómo me ha cambiado el Señor? ¿Cómo me ha sacado de esa condición? ¿Cómo ha hecho de mí una persona nueva? No lo hice yo no pude hacerlo, yo no pude alcanzarlo, yo no pude lograrlo, estaba perdido, estaba en mi mundo, estaba en esa oscuridad, pero Él me escogió y ahora puedo darle gloria a Dios porque todo es obra de Él. Si estoy en la casa de Dios, es obra de Dios. ¿Cómo Él tocó mi vida? ¿Cómo me sacó de esa situación? ¿Cómo rompió esa cadena? ¿Cómo me abrió la cabeza? ¿Cómo me abrió los ojos, Dios? Ahora tengo esperanza, ahora soy un hijo de Dios, sé que hay un propósito maravilloso que Dios tiene para mí. Ya no camino solo. Veo hermanos que se sienten solos. Hermano, no se sienta más solo. No quiero escuchar que se siente solo porque Dios está con usted. Dios está con usted. Lo mejor que le pudo pasar en la vida es que esté Dios. Porque el hermano puede estar por teléfono, puede estar 10 minutos, puede estar 2 horas, pero Dios está todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo. Nunca va a estar solo. Se vaya a la China, se vaya al desierto, se vaya a Japón, se vaya a donde vaya, Dios va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí, es el Dios omnipresente. Es el Dios, dice, que hizo morada en medio de los hombres, plantó su tienda ahí para estar con nosotros. Porque Dios siempre quiso habitar con nosotros. ¿Y cómo éramos nosotros? Los débiles, los menospreciados, murmuradores, éramos un desastre. Y Dios vino a poner su tienda con aquellos que son un desastre. Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Ese es Dios. Entonces no estamos solos, Dios está con nosotros siempre, y eso es lo mejor que te puede pasar. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por Él, ¿ves? Mire qué lección le está dando Pablo a estos creyentes orgullosos. Orgullosos, carnales, soberbios. Mas por Él, para que nadie se la crea. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No, yo me entregué al Señor. Yo lo hice. No, hermano. Él vino a tu vida, Él abrió tus ojos, Él tocó tu corazón, Él abrió tus oídos para que creas el mensaje, porque Él te escogió para Él. Para Él, más por Él estáis aquí, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, una obra completa de Dios en nosotros. Y el versículo 31 termina, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién?
en el Señor, para que no te alabes vos, para que alabes al Señor, para que le des la gloria a Dios. ¿Cuánto le puede dar la gloria en esta mañana al Señor? Por lo que ha hecho en su vida, porque ha abierto sus ojos, porque lo ha transformado, ha cambiado. Hermano, no mire las circunstancias, no mire los problemas. Alguien dijo acerca del pueblo de Israel, se me mete lo de mañana, pero alguien dijo algo muy interesante. Dios tuvo un día para sacar, en un día Dios lo sacó a Israel de Egipto, pero tardó 40 años para sacar a Egipto de su corazón. 40 años. Dios nos saca, te hace nacer de nuevo y vivimos siempre en el pasado. Egipto nos habla del pasado, de tu esclavitud, de tu vieja vida, donde Satanás te dominaba, tu vida un desastre, marcada por los vicios, marcada por tu mal genio, carácter, marcada por tu inestabilidad, una vida de terror, la vida sin Dios. ¿Sí? Pero siempre es como que el pasado se quiere adueñar de nosotros. Y en Cristo somos una nueva criatura, una nueva persona. Y Dios ha hecho eso todo en nosotros. Él ha hecho todo nuevo en nosotros. Por lo cual cada uno de nosotros puede decirle: Señor, gloria a tu nombre. Aquel que comenzó la obra, Él la va perfeccionando hasta que el día sea perfecto y el Señor complete esa obra maravillosa en nosotros. Eso es obra de Dios. Tu ministerio, tu llamado, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, cada oración. Nos enfocamos mucho en nosotros, nos tenemos que enfocar en Dios, porque es Él el que hace. Él es el autor de la fe, dice Hebreo, y el consumador de la fe. Toda nuestra confianza está puesta en Él, desde que comienza hasta que termina. Amén. Y eso es muy importante. Todo se origina en Él y se culmina en Él, no en nosotros. Así que no mires tus debilidades, no mires tu condición social, no mires tu estado económico, no mires tu sabiduría. Lo tenés que mirar a Dios. Lo tenés que mirar a Dios. Y se terminaron los complejos, se terminaron los traumas, se terminaron los miedos, se terminó todo cuando miras a Dios. Eso es sanidad interior, La sanidad interior se trata de no enfocarse en uno. ¿Por qué hay que sanarlo? Miro mi pasado, lo que me hicieron, miro mis heridas, miro lo que fui. ¿Por qué tenés que mirar? Si dice la Biblia que en Cristo somos una nueva persona, ¿cuántos lo creen? ¿Lo cree por la fe? Las cosas viejas que dice. Entonces, ¿para qué vamos a revolver el pasado? Lo que fui, lo que era, lo que me pasó. No vivas con el pasado, porque naciste de nuevo. Es un nacimiento nuevo, es un nacimiento espiritual, es un nuevo nacimiento. Entonces, y nací de nuevo, nací a ¿qué? A la vida de Dios ahora, no a mi vieja vida. ¿Para qué me andar recordando el pasado? Las cosas viejas pasaron, Dios hace todo nuevo. Entonces, ¿yo en qué me enfoco? En lo nuevo que Dios comenzó a hacer en mi vida. Desde que me entregué al Señor, ahora miro hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Cuántos saben que Dios no le puso ojos en la nuca? ¿Cuántos tiene ojo en la nuca? Ahí me dice: yo, pastor, nací con un ojo atrás. Usted lo sabe, pero a mí soy especial. Tengo el ojito y me corre el pelito, que es la cortinita, y yo veo todo. No tenemos ojos en la nuca. ¿Por qué no tenemos ojos en la nuca? Porque Dios quiere que mire siempre hacia adelante, no para atrás. Si Dios quisiera que miremos para atrás, ¿qué hubiera hecho? Hubiera puesto un ojo en la nuca. Pero Dios sabe que en el camino tenemos que ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Porque en el Señor comenzamos un camino, comenzamos una vida, comenzamos una nueva etapa. Y en esa nueva etapa no hay lugar para mirar hacia los costados, no hay lugar para mirar hacia atrás. Lo único que hay que mirar es hacia adelante, porque hay un camino que Dios puso por delante, que yo debo caminar y transitar. Es el camino que Dios preparó de antemano para que ande en ese camino. Efesios 2, versículo 10. Es un camino que Dios preparó para que yo transite en él. Él lo preparó. Dice que lo preparó de antemano para mí. Entonces tengo que mirar siempre hacia adelante. ¿Por qué le digo todo esto? Estamos viendo la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Y hemos visto lo que el Espíritu hace en nosotros. El Espíritu te convence de pecado, el Espíritu te trae a Cristo, el Espíritu te hace nacer de nuevo, el Espíritu te pone un sello, sellados para el día de la redención. Este es un hijo de Dios, es propiedad de Dios, está guardado por Dios, es el sello del Espíritu Santo. Por eso la salvación no se pierde, porque Él te sella. Es un sello eterno. Hebreos 7 dice que somos salvados perpetuamente. Todo lo que Dios hace es eterno. Dios no hace la cosa por la mitad.
¿eh? Él te sella, Él te hace un templo donde Él mora, donde Él vive. Él te enseña, Él te guía, Él te dirige. Y no solamente eso hace el Espíritu Santo, sino hace crecer el fruto en nuestras vidas. Hace morir las obras de la carne y hace crecer el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Y Él me va cambiando el carácter. ¿Cuánto necesitan que Dios le cambie el carácter? Ay, pastor, a mí le doy un trabajo al Señor. No sabe cómo. Dios va cambiando ese carácter porque Él nos va formando. Porque dentro del plan de salvación no solo está salvar tu alma en el futuro, sino en el presente darte una buena calidad de vida. Cristo dijo, yo vine a darles vida abundante. Esa vida abundante se trata del fruto que Dios hace crecer en nosotros, que es el carácter de Cristo. Y hemos visto los frutos del Espíritu, una vida nueva. Tan importante los frutos del Espíritu que Jesús dijo, por los frutos los van a conocer. No dice los van a conocer por un ministerio exitoso. Los van a conocer porque los enfermos se sanan. Los van a conocer porque el carácter de Cristo se va formando en ustedes. Así los van a conocer. Entonces Dios va cambiando y hace que tu vida sea distinta. Empieza a darte el amor que no tenías, la paz que no tenías, el dominio que no tenías, la fidelidad que no tenías, la dulzura que no tenías. Ven y empieza a cambiarte. Porque al cambiarte, no solo Dios te cambia, sino empieza a cambiar el entorno. Muchas veces decimos, Señor, cambia mi entorno, saca a esta persona, y el problema no es la persona, el problema somos nosotros que no toleramos a la persona. Y Dios te dice, yo te di amor a mala, me vuelve loco tenerle paciencia, pero ¿dónde la saco? Yo te la di, está en vos la paciencia, porque esa paciencia está en Cristo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, y Cristo es paciente. Dice la Biblia, longánime, largamente paciente, largura de años. Cristo espera. ¿Cuánto te esperó a vos? ¿Cuánto me esperó a mí? ¿Qué paciencia nos tiene Dios todos los días? ¿Cuántas metidas de pata hacemos? Mire, si Dios fuera impaciente como nosotros, ya estaríamos desechados, perdidos, game over, ¿sí? Fuera de juego. Así estaríamos sin el Señor, ¿ves? Pero el Señor nos va dando esa paciencia y Él va cambiando nuestro carácter. Lo vil, acuérdese, lo menospreciado, lo insensato, lo agarró Dios, para hacer algo maravilloso. Y esa es la vida del verdadero creyente. El que no es creyente anda detrás de cualquier cosa, anda detrás de obtener algo, un beneficio material, esto, pero su vida no cambia. Su corazón a la larga sale a la luz y descubre realmente que Cristo no está, pero el verdadero creyente, Dios hace una obra de arte. Y vos sos una obra de arte de Dios, una obra, un poema de Dios, una obra que Dios tomó en sus manos y lo empezó a embellecer y a transformar. Quizás no te das cuenta, pero muchos de los que empiezan a estar a tu alrededor van a empezar a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Uno no se da cuenta, vio como los nenes que cuando van creciendo uno no se da cuenta. Y la persona que hace mucho que no lo vio cuando dice, ¡ay, qué grandote que está el botija! Dicen uruguayos, ¿no? ¡Qué grandote que está el nene! ¿Cómo le dicen los chilenos? El pelele, ¿no? ¿Cómo a los nenes? No sé cómo le dicen también. Cada uno tiene un nombre. El guagua. ¡Qué grandote que está el guagua! Usted dice el perro, no el nene. ¿Por qué? Porque usted hace mucho que no lo veía, pero la persona que lo ve diariamente no nota esos cambios, ¿verdad? Pero la persona que lo ve cada tanto dice, ¡wow! Y hermano, así sucede con nosotros también. Quizás vos te mirás al espejo y te ves todos los días igual. Pero la gente empieza a notar la diferencia. Empieza a notar lo que nosotros no notamos. Empiezan a ver lo que nosotros no vemos. ¿Para qué? Para que Dios reciba gloria. Y no solo Dios va transformando nuestras vidas, sino además Dios nos regala potenciales y dones para que Él reciba gloria. O sea, para que esos dones se activen en la iglesia. ¿Saben por qué no se activan últimamente los dones? Yo les voy a decir una y después al final vamos a ver la otra. Una de las causas es que se están levantando tantos falsos líderes que se apropian de todo y se creen que son los únicos que tienen la revelación de Dios, y lo único que hacen es decirle a la gente, vengan a mí porque Dios me usa a mí, se revela a mí y yo soy la voz autorizada de Dios para ustedes. Y es así. Y se lo digo con conocimiento de causa. En vez de decir a la gente, Dios te dio, Dios tiene un plan, sos tan importante como yo, hay un don que tenés que descubrir, hay algo que Dios está haciendo, no conviene decir eso.
vengan a mí, yo tengo el don, yo tengo la sanidad, yo tengo la palabra reveladora de Dios. Y la Biblia habla, si usted lo busca ahí en Timoteo capítulo 3:1, Mateo 24:24 y un montón de textos más, de falsos profetas que se levantan en este último tiempo, que arrastran multitudes, que se creen que son los únicos que tienen la revelación de Dios. Y contra eso, ¿cómo va? Si el tipo dice, Dios me dijo, ¿y qué le va a decir usted? ¿Cómo lo contrasta? ¿Me entiende? Entonces la gente dice, ay, ¿qué te dijo Dios? Y la gente, hubo un tiempo, y hoy se sigue también, de la gente va buscando al que tiene la revelación. Y Dios nos dejó su palabra que nos revela. Por lo cual la palabra empezó a quedar de lado, porque empezamos a buscar al hombre especial de Dios para recibir, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mi futuro? Y si usted lee toda la Biblia, Dios nunca revelaba el futuro. Él iba de a poco diciendo lo que iba a hacer para que la persona se tenga que mover en fe. Por lo cual, yo voy a hacer de tu vida, pim, 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 pim. Yo no necesito que Dios me diga eso, porque Dios tampoco lo va a decir. Usted necesita cada día encontrarse con Dios. Sí, a tu hermano, cada día necesitas encontrarte con Dios. Cada día necesitas encontrarte con Dios. Como el único que se encuentra con Dios es el pastor. ¿Para qué me voy a encontrar con Dios? El domingo voy a la iglesia, le pongo ahí la cabeza, que me ponga la mano y que me diga todo lo que Dios me tiene para mí. Seguro que tiene todas cosas lindas y me va a decir que me ama y que me quiere y que me va a levantar como el misionero y que a través de mí se van a sanar los enfermos y voy contento porque Dios tiene. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Y alejamos a la gente de la verdad. Y hermano, la obra de Dios es tan maravillosa que Él nos ha dotado, no solo nos ha cambiado, sino nos ha regalado esos dones y esa potencial para cada uno de nosotros, que tenemos que ir descubriendo todos los días. Porque esos dones que estamos viendo, o carismas, o habilidades sobrenaturales que Dios nos da, dice la Biblia que son para el bien común. ¿Qué significa el bien común? Que no son para mí, son para dar. Y en la medida que yo me enfoco en mí, hago que ese don no ministre en la iglesia donde Dios me ha puesto para que la iglesia sea bendecida. Y me transformo en una persona egoísta que no agrada a Dios. Por lo cual debo descubrir lo que Dios me dio, porque lo que Dios te dio no es para vos, es para que lo des. Es para bendecir. Cuando Dios da dones de sanidades, es para bendecir a su pueblo, a los que están enfermos. Él trae consuelo en su pueblo. No es para que vaya por cualquiera y vaya sanando gente como quiere. Porque los dones son dados conforme a la voluntad de Dios y no mi voluntad. Hay una circunstancia, hay un propósito donde Dios ahí manifiesta ese don con un propósito específico. Si no, agarra a todos los que dicen que tienen el don de sanidad, que se vayan al hospital y que lo sanen a todos. ¿Por qué no lo van a sanar a todos? Porque no es así. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de Dios, hay un propósito de Dios y los dones son dados para cumplir esa voluntad y ese propósito. Y eso es muy importante entenderlo también. Comprender que dependemos de Dios y no que nos apropiamos nosotros y hacemos lo que nosotros nos queríamos. ¿Y se acuerdan cuáles eran los dones? ¿Los tenés ahí, Juaní? ¿Sí? Lo habíamos dividido en 3 grupos. Dones de revelación, dones de expresión y dones de poder. Vimos los dones de revelación. ¿Se acuerdan cuáles son los dones de revelación? Lo pusimos acá. Sabiduría, ¿sí? Aquel que sabe hacer, ¿sí? Aquel que sabe qué hacer frente a un problema. Él sabe resolver esa situación. El don de ciencia, ¿se acuerda? Dios le muestra con exactitud cuál es el problema. ¿Se acuerda Pedro? Sí, con Ananías y Zafira, Dios les mostró que estaban escondiendo, que estaban en pecado. Dios revela. La ciencia es el conocimiento que Dios te da frente a cada una situación. Y los dones de discernimiento de espíritu, ¿se acuerda? Conocer el origen, la fuente de las manifestaciones espirituales, que no todas son de Dios. Mismo cuando hablas con una persona o cuando alguien te da una palabra, poder saber si esa palabra es de Dios, si no es de Dios, si lo que se mueve es de Dios, qué hay detrás. ¿Se acuerda? El diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Y se acuerda lo que pasó con Pablo? Sí, de repente una chica con espíritu de adivinación decía, estos son siervos de Dios.
Al tercer día agarró Pablo y reprendió ese demonio, pero se tomó 3 días Pablo. Y Dios le dio el discernimiento y dijo, no, eso no es del Espíritu, es una hija del diablo, es un demonio que tiene. Porque si Pablo aceptaba eso, entonces toda la gente iba a ir detrás de ella e iba a aceptar todas las cosas que decían, que no venían de Dios. Entonces es importante tener el discernimiento. Después vimos los dones de expresión, profecía. ¿Se acuerdan lo que era profecía? Profetes, ¿sí? Es declarar la palabra de Dios, es declarar la verdad de Dios con 3 propósitos: exhortar, edificar y consolar. Para eso viene el don de profecía. Es diferente al oficio profético o a la unción profética, que es otro tema, el ministerio profético, ¿sí? Lenguas, hablar en otras lenguas, con 2 propósitos, privadas y públicas. Privadas porque hablamos misterios y hablamos con Dios, ¿sí? Y públicas cuando hay un intérprete, cuando alguien las interpreta. O dice, o pídanle a Dios interpretación, que Dios te dé. Si no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque quizás hay un mensaje de Dios. Por eso es importante que alguien las interprete. Lenguas, ¿sí? Lenguas. Y el don de poder, o los dones de poder. Interpretación de lenguas es explicar, ¿sí? Es interpretar las lenguas. Y lo que vamos a ver hoy rápidamente, los últimos 3 dones, que son don de fe, don de sanidades y don de milagros. ¿Alguien buscó en internet a Carlos Müller? A George Müller. ¿Alguien lo buscó? Bueno, se lo perdió. Porque era para edificación. Búsquelo si puede esta semana quién era George Müller del siglo XIX, un misionero alemán. No, no es una película, es una biografía de un misionero. Y hay en internet lo que van a conseguir, no una película, pero quizás un video que explique quién era George Müller, ¿sí? Un hombre que vivió 93 años, nació en 1805, ¿sí? Un hombre lleno de fe. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la fe y este don de fe, que no es la fe para salvación, no es ese don que uno recibe para poder creer en Jesucristo y ser salvo. ¿Amén? Este don de fe se mueve en lo imposible y en lo sobrenatural. Es un don que da Dios para hacer algo específico. Es un don de poder, donde Dios se quiere glorificar con alguien. ¿Vio Hebreos 11? Los héroes de la fe eran hombres que humanamente lo que Dios les daba era imposible hacer. Dios le dijo a Noé, hacé un arca. Y Noé dice, ¿para qué voy a hacer un arca si acá no llovió nunca? Encima estamos lejos del río. Nunca había llovido desde la creación del mundo, nunca había llovido, no conocían lo que era la lluvia. Para que tengan una idea, o sea, no saben lo que es lluvia, no saben lo que es inundación. Y Dios le dice, hacé un arca. Y él tuvo que creer a la voluntad y a la palabra que Dios le había dado. Necesitaba una fe por encima de lo natural para empezar a hacer algo que parecía una locura o un imposible, ¿sí? Por la fe Abraham también, cuando Dios le da la promesa de tener un hijo teniendo una mujer estéril, él tuvo que tener fe para creer a esa palabra específica que Dios le había dado, porque Dios a través de Abraham iba a traer a este mundo el Salvador del mundo. Entonces la fe es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios, es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios que lo capacita para actuar como si el hecho hubiese ocurrido ya. Se lo digo de vuelta. Es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios. Dios te da una palabra, Dios dice que va a hacer algo, ¿sí? Y esa fe te capacita para actuar como si el hecho ya hubiera ocurrido. No hay duda. Si Dios te dice en el espíritu la voy a sanar, y el don de fe automáticamente se activa y vos crees que ya está sano. No orás para que se sane. Dame la mano. Levantate en el nombre de Jesús. ¿Ves? Eso es la fe. Da por hecho que Dios ya lo hizo. Amén. Bueno, eso es la fe. ¿Sí? Amén. Da por hecho algo que Dios le reveló a la persona. En el Espíritu Dios te moviliza, te muestra. Vamos a poner un ejemplo. Poneme Hechos capítulo 3. Versículo 6 al 8. Hechos 3 del 6 al 8.
¿Sí? No es una fe común, no es la fe de salvación, es la fe de Dios. Es la fe de Dios impartida sobre nosotros. Es la fe de Dios impartida sobre nosotros. Mira lo que dice Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pedro se encuentra con una persona que está lisiada, yendo al templo a orar. Esta persona le pide algo y Pedro le responde, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese que Pedro no oró por la persona, él no oró. Dijo, bueno, voy a orar por vos para que Dios te sane. Él no oró. Él la miró y dijo, bueno, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha, ¿qué hizo? Lo levantó. Él ya dio por hecho lo que Dios le mostró en el Espíritu que iba a hacer. ¿Se entiende? Él ya lo dio por hecho, no se puso. En el nombre de Jesús reprendo la enfermedad, diablo, te vas. Si hay maldiciones, que se corten, Señor. Sánalo, levántalo. Él no. Él simplemente le ordenó que se levanta porque para él ya estaba sano. ¿Sí? Levántate. Y al momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Y el versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora poneme el versículo 16 del mismo capítulo 3. Él ya dio por hecho algo que Dios ya le reveló en el Espíritu que iba a hacer. Es el don de fe, es la fe de Dios. Da por hecho algo que Dios le manifestó. Dice, y fíjese por qué vino la sanidad de este hombre. Dice, y por la fe, ¿ve que está la palabra fe ahí? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, o sea, por Jesús, le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe que se manifestó en Pedro, en Jesús, hizo que esta persona se levante. ¿Qué hizo esta manifestación de fe? Esto llevó gloria a Dios. ¿Ves? Esto llevó gloria a Dios, no a Pedro. No como hoy en día la gente sale y voy detrás del sanador, voy detrás de este. Toda manifestación espiritual a través de los dones tiene que llevar gloria a Dios. Si no llevan gloria a Dios, si la gente no glorifica a Cristo, no viene de Dios. Todo lleva gloria a Dios. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sí? Es esa fe que viene de Dios. Es aquello que ya da por hecho lo que Dios dijo. No duda. ¿Sí? Es la misma fe que tenía Elías, por ejemplo. No lo vamos a buscar porque se nos va la hora. Para pedir que descendiera fuego del cielo. ¿Sí? En un momento Elías está desafiando a otros profetas falsos y le dice, bueno, si ustedes tienen sus dioses, que descienda fuego del cielo y que consuma el holocausto. Los tipos ahí saltaban, se cortaban. ¿Sí? Elías se mataba de risa, decía, se habrán dormido, despertá tu Dios. Pero cuando le tocó a Elías, él dijo, Señor, manda fuego del cielo, y cayó fuego del cielo. O sea, él no dudó y quemó todo el holocausto. ¿Sí? Pero es una fe con un propósito específico. ¿Por qué es importante entender eso? Porque el que tiene este don y dice, bueno, Señor, manda fuego del cielo así como el fuego desciende. Si después, por ejemplo, tiene un problema con el auto del pastor y no le arranca, dice, bueno, usa la misma fe para que el auto arranque. El auto no va a arrancar. Porque la fe es para un uso exclusivo de la voluntad de Dios. No es para que yo haga con la fe lo que quiera. O sea, yo no puedo agarrar con ese don de fe, ay, yo creo $1.000.000. Lo creo, ¡pum! Y se aparece $1.000.000. Porque hoy te dicen, créelo. Enfócate ahí, créelo y lo vas a recibir porque la fe. Y no es así. Así no opera el don de fe. El don de fe está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay algo que Dios va a hacer, Él te capacita con ese don para que lo hagas. Es algo que humanamente jamás te atreverías a hacer. ¿Se entiende? Es algo que jamás lo harías. Ay, no creo, es que es una locura. Eso sería si no tenés el don de fe. El don de fe ya lo da por hecho. Ya lo da por hecho. Eliseo cuando se cae un hacha al agua
y el hacha flota, que es imposible. Es algo que ya lo da por hecho, ¿sí? No duda. Pero no es para usarlo de cualquier manera. No es para que luego la agarra y se levanta Martita y luego yo voy afuera y el auto no arranca. En el nombre de Jesús que arranque el auto. Y el auto no va a arrancar. Salvo que Dios te diga, bueno, ¿sí? Que el auto le falta una pieza y diga, no, ponelo en marcha que arranque. Y vos agarrás, sí, si Dios lo dijo, lo hago. ¿Se entiende? Es ese don de fe. Ya da por hecho lo que Dios da. No es que puedo hacer cualquier cosa con la fe. La operación del don de fe es en respuesta a la palabra del Señor. La operación del don de fe es en respuesta a la palabra del Señor. Dios te da una palabra y ahí empieza a operar el don de fe para llevar adelante. Amén. Es Dios. Dones de sanidades. Vamos rapidito. Los dones de sanidades. ¿Qué son los dones de sanidad? Los dones tengo muchos ejemplos, pero yo quiero que lo entienda porque si no se nos va a extender mucho. Dones de sanidad. ¿Qué son los dones de sanidad? Es la habilidad para sanar o es la capacidad que Dios le da para sanar. Esos son específicamente la definición. La habilidad o la capacidad que Dios te da para sanar. Pero fíjese que está en plural. ¿Qué significa que está en plural? Significa que como hay diversidad de enfermedades en el cuerpo humano, Dios dota de ciertos dones para sanar ciertas enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, hay hermanos que tienen el don para sanar el cáncer. ¿Sí? Hay hermanos que tienen el don para estirar huesos. ¿Sí? Vio un hueso más corto que el otro y ora por eso y los huesos se estiran. ¿Sí? Pero ora por un resfrío y el resfrío sigue. ¿Sí? Por eso habla de dones, de sanidades. Porque al haber diferentes tipos de enfermedades del cuerpo, Dios da ciertas capacidades para ciertas enfermedades. ¿Sí? No todos tienen el don que sanan todas las enfermedades. Fíjense que algunos, por ejemplo, donde estábamos nosotros, que nacimos, el pastor Felipe oraba por el pie plano, ¿sí? Y se formaba el arquito del pie plano. Y venían de todos lados y él oraba por eso. Y se iban con el arquito del pie plano. ¿Sí? Son diferentes dones que Dios da específicamente para ciertas enfermedades. Cuando vemos esto decimos, bueno, pero esto pasaba antes y será para algunos. No, hermanos, para la iglesia de hoy también. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo Dios no ha cambiado. Amén. El tema es que nosotros no estamos enfocados pensando que eso a nosotros, no, a mí que... No, yo estoy en las cosas pequeñas. Y eso es mentira del diablo, porque el diablo nos ata con esas mentiras. Esos dones están para manifestarse acá. Esos dones los tenés vos, lo que pasa es que no los descubrimos porque no los buscamos. No le pedimos a Dios que active, no creemos que nos va a pasar. Pero están a disposición de cada uno de nosotros. Ahora, es importante entender con respecto a la sanidad. Porque se ha enseñado muchas veces que un cristiano no puede estar enfermo. Y ese es un grave error. Hoy lo siguen enseñando. Dicen, no, un cristiano no puede estar enfermo porque en la cruz Cristo se llevó todas las enfermedades y por su llaga fui sanado. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque hay un propósito para todo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Poneme 2 Corintios 12, 7 y 8. 2 Corintios 12, 7 y 8. Porque no todos son sanados. No todos son sanados. Porque están en la voluntad y en el propósito de Dios. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Está hablando el apóstol Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un aguijón en la carne, según los teólogos, habla de una enfermedad que él padecía. ¿Sí? Un aguijón en la carne, una enfermedad. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces le pidió Pablo al Señor? 3 veces.
que lo quite de mí. O sea, saca ese aguijón, saca esa enfermedad. Pablo, no estamos hablando del pastor Jorge, la pastora Karina, ¿sí? ¿Qué más? Se me fue el nombre, ya estoy envejeciendo. Versículo 9, ya me va a venir el nombre de quién iba a nombrar. El pastor Juani. No está hablando de los ungidos de la iglesia. Amén. Estamos hablando del apóstol Pablo. Dice, y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sea cosa que te salga y te la creas y te sientas el superpoderoso. Te prefiero ahí volando bajito, que sigas dependiendo de mí. Estaba enfermo Pablo, estaba enfermo. Poneme Gálatas 4, del 13 al 15. Pablo tenía una enfermedad y Dios no lo sanó. Ahora, él oró por un montón de gente, que lo tengo anotado ahí, no lo vamos a buscar, y se sanaban. Los delantales de Pablo se llevaban a las personas y las personas se sanaban. Es más, un día estaba Pablo predicando, sí, el famoso Eutico, ¿sabe que Eutico significa afortunado? Predicó de la mañana hasta la noche, o de la noche hasta el amanecer, no me acuerdo bien, y el tipo se quedó dormido, como fue el pastor Jorge a hablar, y se durmieron todos. Se cayó de la ventana y se murió. El apóstol Pablo fue y lo levantó y resucitó, hermano. Y él con su propia enfermedad no podía. Y siguió Eutico, ya terminó la charla, digo. Dice, pues vosotros sabéis que a causa, fíjese, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Está hablando Pablo a los Gálatas. Tenía una enfermedad en el cuerpo, versículo 14. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Él estaba enfermo mientras le predicaba a los Gálatas. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Él tenía una enfermedad, después le digo, que parecía bastante desagradable. Sin embargo, él les predicaba y los Gálatas, a pesar de la enfermedad, lo recibieron y lo atendieron bien como si hubieran recibido a Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais cuando lo recibían? Porque os doy testimonio que de que si hubieseis podido, le dice, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí ya me dice cuál es el problema. ¿Dónde está el problema? En los ojos. Él tenía un problema en los ojos. Y él dice, ustedes me querían tanto y me recibieron, que estaban dispuestos aún a sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. Ese era el aguijón que tenía en la carne Pablo. ¿Sí? Problema en la vista, problema, no sé si lo tenía hinchado, no sé qué problema tenía. Dice algunos que era bastante desagradable mirarlo. Sí, sin embargo ellos lo recibieron y tenían tanto amor, decían, nos sacaríamos nuestros ojos, Pablo, y te lo daríamos para que no sufras con eso. Dicen que estuvo como 2 años con ese problema. ¿Sí? Imagínense en aquel tiempo, ¿no? Y sin embargo esta gente estaba, y Dios no lo sanó. Por eso tenemos que tener cuidado cuando predicamos, si venís que Dios te va a sanar, y si no lo sana te va a decir Dios es mentiroso o vos sos mentiroso. La gente que necesita para ir al cielo, arrepentirse. Y para que se arrepienta, ¿qué necesita recibir? El mensaje. Si usted no da el mensaje, la persona no se arrepiente y la persona no se va al cielo. Porque la persona tiene que reconocer que es pecadora, ¿verdad? ¿Y dónde lo va a reconocer si la Biblia, si vos no le decís que la Biblia dice que es pecador, entonces jamás se va a arrepentir? Entonces tenemos una persona 20 años ministrándola y nunca le dijimos que se tiene que arrepentir, que es pecadora, porque tenemos miedo que se vaya. Pero ¿cómo se va a arrepentir si no le enseñamos que se tiene que arrepentir? Porque es pecador. Entonces cambiamos las cosas y hablamos de los beneficios y no hablamos de la necesidad de la gente, que es la salvación de su alma. Si no, nunca se va a arrepentir. Se arrepiente cuando le damos el mensaje. Vamos a ver algunos más, ¿sí? Epafrodito, Filipenses 2:25 al 27. Epafrodito también estaba enfermo. Filipenses 2:25 al 27. Epafrodito, ¿cuántos lo conocen Epafrodito? Sí. Le voy a poner a mi hijo Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a quién? Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia. Mire qué lindo que Pablo diga eso, ¿no? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Sí? Versículo 26. Qué lindo ejemplo. Pues él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió
porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito también se enfermó, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo. ¿Ves? ¿Vio que los cristianos se enferman? ¿Cómo puede ser que un cristiano no puede estar enfermo? Un cristiano se enferma porque estamos en la tierra. Diga, estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y este cuerpo se va desgastando porque es un cuerpo corruptible. Es un cuerpo que se va desgastando desde el momento que nacemos. ¿Sí? Es extraordinario el corazón. Empieza a latir de ahí desde el embrión, pum, pum, pum. Años y años latiendo, ¿no? Usted pone la bomba de lata, le dura 2 años y le dura 4 meses y el corazón late, sin parar. Hasta el último día que Dios te llama a su presencia. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, y luego se recuperó. Pero él también estuvo enfermo. Trófimo también, poneme 2 Timoteo 4:20. Trófimo. Le pongo estos nombres porque usted ahí puede ayudar a alguien que va a tener un hijo. Le puede decir, mira, ponele Epafrodito, ponele Trófimo. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Ya Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Pero, ¿cómo? ¿Y Pablo no lloró para que se sane? Y no se sanó, hermano. No se sanó. Ahora, ¿que no tengo que orar por la sanidad? ¿Cómo no voy a orar? Claro que voy a orar por la sanidad. Siempre voy a orar por la sanidad. Amén. Porque Dios en cualquier momento lo puede hacer o no. Siempre voy a orar. Pero no significa que siempre Dios me sane en el momento. Quizás tiene un tiempo, quizás tiene un propósito. O quizás no. Porque al fin y al cabo, cuando deje este mundo, voy a estar sano en la presencia del Señor porque Dios tiene un cuerpo nuevo. Amén. Tiene un cuerpo nuevo y el que no veía va a ver. Y el que era rengo va a caminar, y el que no caminaba va a caminar, y el que estaba enfermo va a estar sano. Va a llegar ese tiempo. Para. Nada, decir. Era el pastor. Sí, hay. Hoy es otro tema. 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:23. Timoteo, ¿cuántos lo conocen a Timoteo? Está mejor ese nombre, ¿no? Dice 1 Timoteo 5:23. El consejo que Pablo le da a Timoteo, dijo, su hijo espiritual, ¿no? Hay una relación especial entre Pablo y Timoteo. Y le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes. No le dijo, che Timoteo, vení que te oro y te sanás. ¿Le dijo eso? Dijo, ya no bebas agua. El agua, sabe que en aquel tiempo no estaba el PCA, no estaba muy bien el agua. Digamos, tomaban agua y quedaban medio knockout. Había que filtrarla, necesitaba un proceso. Y él dijo, mejor no tomes agua, ¿sí? Mejor utiliza un poco de vino o jugo de uva, ¿sí? Fermentado, a causa de los problemas estomacales. Y él tenía problemas estomacales, sabe que era una persona introvertida, seguramente se guardaba muchas cosas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos gastritis y un montón de cosas más. Y él tenía esos problemas y Pablo le da un consejo, le dice, mira, deja un poco el agua que no te va a hacer bueno, toma esto que te va a hacer mejor. Pero sin embargo, estaba enfermo. Y terminamos con Juan 11:4. Evangelio de Juan 11:4. Hermano, tenemos que ser conscientes con respecto al don. El don es utilizado para algo puntual que Dios quiere hacer. Algo puntual que Dios quiere hacer. ¿Amén? Miren lo que dice Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿De quién estamos hablando acá? De la muerte de Lázaro, amigo del Señor. Lo fueron a llamar, Jesús, vení, que Lázaro está enfermo. Y Jesús dijo, no, me voy a quedar un ratito por acá, no voy a ir, voy a esperar. ¿Por qué? Porque había un propósito. Él tenía que morir porque Dios lo iba a resucitar. Para que Dios reciba gloria, ¿ves? Hay un propósito para cada cosa. Tenemos que madurar en la fe. No es que Dios quiere sanar a todos. Hay un plan de Dios. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Señor, ¿qué querés hacer? ¿Lo querés sanar? ¿No lo querés sanar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo acercarme? ¿Ves? Porque Dios tiene que glorificarse. No es orar y le oramos a todo el mundo y
Hacemos promesas que Dios no promete. Y después lo hacemos quedar a Dios como mentiroso cuando Dios no habló eso. ¿Sí? Como una vez vino una persona y le dijo a alguien, no te vas a morir. Y se murió. ¿Ve? Capaz que se lo dijo con buena intención. Capaz que sintió que Dios le decía eso, pero era la carne. Era su deseo quizás, pero no era el espíritu. Por eso hay que discernir cuando habla Dios y cuando somos nosotros. Siento del Señor. Si sentí del Señor, ¿es del Señor o lo sentí vos? A veces sentimos cosas que son nuestras y no son de Dios. Tenemos que discernir bien. Si la línea es muy finita entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Por eso tenemos que aprender a tener esa comunión con el Señor para no hacer cualquier cosa. Ay, siento, no sé qué, debo dejar esto, lo otro, capaz que lo dejé y lo sentiste vos. Y después las cosas no salen, sí, Señor, vos me dijiste, y Dios dice, yo no te dije nada. Es lo que vos sentiste. Fue tu impulso, vos lo hiciste, pero no fui yo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Pero esos dones están a la orden del día para cada uno de nosotros. Y terminamos con el último, el hacer milagros. El hacer milagros. El hacer milagros. La definición sería obras de poder. Obras de poder. Es un hecho de poder sobrenatural. Obras de poder. Es un hecho de poder sobrenatural. ¿Sí? Es un hecho de poder sobrenatural. La palabra hacer es la palabra energema. La palabra hacer es la palabra energema, que significa facultad de obrar. Obrar, facultad de obrar, hacer. Eso significa hacer. Y la palabra milagros es la palabra dunamis. 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 Algunos dicen dunamis, pero es dunamis. ¿Sí? Que significa poder. Poder. Es la manifestación sobrenatural del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. Es la facultad sobrenatural. No la facultad, la manifestación sobrenatural del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. Por eso es sobrenatural. Energema es facultad de obrar. Obrar. ¿Sí? Operaciones también se traduce. ¿Vieron Corintios 12 que dice el Espíritu Santo da dones, ministerios, Cristo pero es el mismo? Pero las operaciones las da Dios. Las operaciones es el poder, es la obra de Dios, es la facultad de obrar. Eso es. Y milagros es la facultad de obrar en el poder de Dios. Milagros es dunamis, significa poder. ¿Sí? Poder. Obras de poder sobrenatural, manifestación sobrenatural del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. No lo busquemos, pero lo vemos a Josué cuando se detuvo el sol. ¿Sí? Eso está en Josué, no lo pongas, Josué 10, del 12 al 13. ¿Sí? Josué estaba peleando, oró a Dios para que el día se extienda y según Josué dice el sol se detuvo. Ustedes saben que el sol no se puede detener. Pero como el libro de Josué es narrativo, histórico y narrado en primera persona, ¿qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que vio él? Él no conocía la tecnología, la ciencia. Él vio como que el sol se paró. En realidad lo que se paró la tierra, no el sol. Y Dios no le explicó, no, Josué, te voy a dar una explicación. Sino Dios permitió porque él escribió lo que vio. Eso se lo aclaro porque decían, pastor, no puede ser esto. No, es así. Sí, él escribió lo que vivió, es su vivencia, lo que expresa en la palabra de Dios, ¿sí? Pero dice que el sol se detuvo, en realidad se detuvo la tierra, es algo que transgrede las leyes naturales, ¿sí? Es como que las leyes naturales se suspenden, porque el dador de las leyes naturales es Dios. Dios tiene el poder para modificar lo mismo que Él hizo, ¿sí? Dios tiene ese poder. Por ejemplo, sí, ahí me anoté, bueno, ya lo vimos, sería para que descendiera fuego del cielo. ¿Sí? Algo milagroso, es algo asombroso. Eso está en Primera de Reyes 18:37. Ahora sí, poneme Hechos 8:39 y 40. Hechos 8:39 y 40. Mire lo que hizo Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo?
arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué hizo Dios? Arrebató, lo sacó, lo quitó. Pero mira lo que dice el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué significa? Dios agarró a Felipe y lo transportó a otra ciudad. Lo transportó a otra ciudad. Eso es un acto milagroso y del poder de Dios. Estoy hablando con Marta, Dios tiene un propósito. Me la encuentro, hola, ¿qué te pasa? No, yo le predico el evangelio y Marta acepta a Jesús. Y de repente Dios me toma y me saca. Marta, ¿dónde está Jorge? Y este muchacho, y Dios lo sacó y lo llevó a otra ciudad. Eso pasaba en la iglesia, hermano. Es el poder sobrenatural de Dios, es lo milagroso, es lo que transgrede las leyes naturales. Es un poder ilimitado, ¿sí? Va más allá de lo natural. Es una obra y una manifestación del poder de Dios. Pedro caminando sobre las aguas, Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? La resurrección. Sabe que muchas veces estos dones operan en conjunto. Por ejemplo, para resucitar un muerto, Dios quiere resucitar un muerto. Para resucitar un muerto, Dios le dice, por ejemplo, a Pedro cuando resucitó a Tabita, a Dorcas, ¿sí? Había muerto una persona muy amada y había muerto. Entonces, él va a resucitar a Dorcas y él necesita el don de fe para creer. ¿Sí? Él tiene que creer. ¿Qué tiene que creer? Que el espíritu que salió va a volver, porque está muerta. Cuando uno muere, el espíritu sale del cuerpo. Muerte significa separación. Cuando vos morís, se va el espíritu, se va tu alma, sale del cuerpo. Él tenía que creer que el espíritu iba a regresar. Después tenía que poner en práctica ¿qué? El don de milagros. Que un muerto pueda volver a la vida, es un acto sobrenatural, ¿sí? Y después los dones de sanidades, porque si no operan el don de sanidad, por la misma enfermedad que murió, en el momento de volver a la vida, si no sana o restaura lo que estaba enfermo, se vuelve a morir. ¿Se entiende lo Mariano? Pero los dones operan en conjunto, el don de fe para creer que el alma va a volver, el don de milagros que se va a levantar y resucitar, y el don de sanidad que la persona va a sanarse de esa enfermedad por la cual le causó la muerte, para que cuando reviva no vuelva a morir otra vez. Si por esa enfermedad murió, el órgano se dañó, todo, si vuelve a la vida, si eso no se sana, va a tener el mismo problema y se muere en el momento. ¿Se entiende? Operan muchas veces estos dones, por eso están agrupados de esta manera, operan en conjunto. La fe para creer, el milagro para que suceda lo sobrenatural, y en este caso el don de sanidad para que sane esa enfermedad que le causó la muerte, ¿verdad? Eso sucede en el instante, es en el instante, por eso son manifestaciones del poder de Dios. Eso no es que uno ore y bueno, y vamos a esperar, quizás después con el tiempo Dios lo sana, no, pero estos son dones. Sí, es poder de Dios. Eso es lo que Dios le dio ¿a qué? A la iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Hermano, eso es lo que tenemos. A mí, pastor, sí, a mí. Poneme 1 Corintios 4:20. No solo la iglesia debe hablar del poder, la iglesia debe experimentar el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Muchas veces la iglesia se va en palabras, pero no experimenta el poder de Dios. No experimenta el poder de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? ¿Qué debo hacer para experimentar el poder de Dios? Poneme Hechos. Poneme Mateo 4:19. ¿Qué debo hacer para experimentar el poder de Dios? Dice, y les dijo Jesús, poneme el 18, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores, ¿sí? Así que vamos los hermanos Pedro y Andrés. Versículo 19, y el Señor los vio, y cuando los vio les dijo, venid en pos de mí
y os haré pescadores, pero ya no de peces, sino de hombres. Pero fíjense lo primero que le dijo. Para que ellos puedan ser pescadores de hombres, ¿qué tenían que hacer primero? Venir a Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Poneme Hechos 4:13. Tuvieron que primero ir a Jesús para luego ser. Venir a Jesús para luego ser. Mateo, la de Mateo. Hechos 4:3, 1 Corintios 4:20. El reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Mateo 4:19, Jesús invitando a Pedro y Andrés a venir a Él para que Él pueda hacer luego. Y ahora Hechos 4:13. Vamos a cortar acá. Hechos 4:13. El domingo que viene predica el hermano Marcelo. La iglesia llena, me imagino. Traiga un invitado, invite a alguien. Tráigalo a la iglesia. Amén. Dice, entonces viendo, diga, entonces viendo. El denuedo, ¿qué es el denuedo? El valor que tenía. ¿De quién? De Pedro y de Juan. ¿Se acuerda el consejo de Jesús? Vengan en pos de mí y yo os haré. ¿Sí? Vengan en pos de mí y yo os haré. Es el mismo consejo que nos dice a nosotros. Pastor, ¿cómo? Pastor, ¿cómo experimentar ese poder? Pastor, ¿cómo vivir una vida abundante? Tenemos que ir a Jesús. Todos los días. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras. Hablamos mucho y experimentamos poco. Porque no vamos a Jesús. Hablamos de nuestra lengua y no palabras de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres iletrados, sin letras y del vulgo común. Iletrado significa que no estudiaron en ninguna facultad rabínica, en ninguna escuela rabínica del momento. ¿Sí? Eran simples pescadores, hombres vulgares. ¿Se acuerda cómo empezamos la reunión hoy? Y lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo los veían ellos? Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, pero viendo el valor que tenían. ¿Qué hacían? Se maravillaban y le reconocían. ¿Qué cosa? Que habían estado con Jesús. ¿Vio que cuando estamos con Jesús todo cambia? Cuando estamos con Jesús se manifiestan las maravillas de Dios. Necesitamos estar con Jesús, primero con Él. ¿Qué tiempo le dedicamos al Señor en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo le buscamos a Él para que Él pueda hacer? A veces queremos tantas cosas y le pedimos tantas cosas y el Señor dice, ok, pero tenés que estar conmigo. Tenés que estar conmigo. Tenés que estar conmigo. Vamos de un lado para el otro, pero nunca vamos a Jesús. ¿Cuál era la clave? Dice que se maravillaban. ¿Cómo estos hombres pueden hablar de esta manera? ¿Cómo puede ocurrir? Porque estamos en el capítulo 4. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 3? En el capítulo 3 se sanó uno que hacía 38 años que estaba al pie del templo. Y pasó Pedro y Juan, los iletrados, los del vulgo, los débiles, los menospreciados, los que tienen olor a pescado, los fariseos que tuvieron 38 años y no pudieron hacer nada. No hicieron nada, súper religiosos. Los que hablan mucho, ¿ve? Pero no hacen nada. Los súper religiosos que hablan, pero el poder de Dios no está ahí. Pero vinieron los que estuvieron con Jesús. Los que estuvieron con Jesús. Y el milagro ocurrió, las maravillas ocurrieron. ¿Y qué pasó? Y la gente se maravillaba, ¿eh? Y les reconocían, estos estuvieron con Jesús. ¿Con quién estamos nosotros? ¿Dónde pasamos todo nuestro tiempo? ¿Quién es tu compañía todos los días? ¿Con quién estamos? ¿Puede ver la gente que realmente estuviste con Jesús? Hermano, ahí está la clave de todo. Hemos hablado de la obra de Dios, de lo lindo que Dios hace, de la experiencia maravillosa, de poder experimentar realmente qué bendición que Dios pueda usarte, ¿verdad? Quizás un hermano enfermo y Dios tenés ese don que está dormido y quizás se manifieste y poder decirle en el nombre de Jesús y la sanidad empieza a ocurrir. ¿Sabe que George Mueller,
acerca de la fe, después usted lo va a leer, era un hombre que tenía tanta fe. Dios puso en el corazón de este hombre abrir orfanatos en Inglaterra. Él llega a Inglaterra, ve los chicos en la calle, estoy hablando en 1825 más o menos, y se dolió en su corazón. Y él dijo, yo voy a abrir mi casa y voy a darle de comer eran 30 nenas, pero no le voy a pedir nada a nadie. Él nunca le pidió nada a nadie. Él era una persona que confiaba totalmente en Dios, era una persona totalmente dependiente de Dios. Él lo que hacía era orar y moverse en fe. El don de fe es la fe en acción, es la fe de Dios. Y él tenía tanta fe en que Dios iba a suplir, que lo único que hacía era orar, levantarse y actuar en consecuencia. Dice que al cabo de, creo que 5 años, esas 30 niñas se convirtieron en 2000. Él tuvo 5 orfanatos, luego hizo construcciones para albergar a todas esas personas. Cuenta la historia real, y él nunca le pidió nada a nadie, nada, y no era ningún hombre rico. Dice que un día se levantaron por la mañana a desayunarlas. Esto es real, no es una historia para y nos vamos a enternecer todo. No es una fábula, no es un cuentito, es algo real. Mire lo que hizo este hombre. Se levantó un día, tenían que desayunar y no había nada para comer, nada. ¿Qué hizo este hombre? Pusieron la tacita, pusieron los platitos, ¿sí? Se sentaron en la mesa y la nena decía, pero hermano, no hay nada para comer. ¿Cómo no? Dios va a proveer. Vamos a darle gracias por los alimentos. Escuche bien. Estaban las nenas ahí sentadas, las mesas largas, oraban, Señor, te damos gracias por el pan de cada día, por los alimentos. Termina de orar, le tocan la puerta. Él sale, ¿y sabe quién era? El lechero. ¿Sabe lo que pasó? El lechero pasa por la puerta del orfanato y había un pozo, y ese pozo le rompió la carreta. Estamos hablando de 1830, 45. El transporte con el que iba. En aquel tiempo no había refrigeración, no había heladera. Dijo, mire, discúlpeme, tuve un accidente con mi transporte, con la carreta, no me acuerdo bien. ¿Le parece bien si le dejo todas las leches porque yo no las voy a poder usar, porque no las puedo conservar y es necesario que se usen ahora? Y ahí recibieron toda la leche que necesitaban. A los 5 minutos le tocan de vuelta la puerta. Abre la puerta, hola, soy el panadero del pueblo. Mire, tuvimos un problema con esta camada de pan que no salió como a nosotros nos gusta. ¿Le molestaría si usted lo recibe para los chicos? Y hermano, después de orar, Dios le dio la leche y el pan. Un caso real. Dice que un día él tenía un problema económico porque él tenía que pagar el alquiler de ahí del terreno que había alquilado. Luego compraron ellos. Y de repente le tocan la puerta. Él todo lo llevaba a la oración. Él oraba, él no pedía nada. No decía, che, Marce, mira que no tengo plata, no sabés, ayúdame a orar. Él no contaba nada. Porque él estaba convencido de que Dios lo oía y Dios lo suplía. Y él oró a Dios por un problema económico que tenía. Viene una hermana, le golpea la puerta, hola, hermano George, qué sé yo, todo bien, sí. ¿Usted tiene algún problema económico? No, hermano, ¿quién le dijo eso? No, digo, porque estaba en mi casa orando y Dios puso en mi corazón traerle 30 chelines. No sé por qué, pero de acá se los traigo. Gracias, hermano, le cerró la puerta y se fue. Ese era George Mueller. En toda su vida nunca pidió nada. Y Dios siempre le suplió todo. Le decían, no sé si el apóstol de la fe o el misionero de la fe, era un hombre que se basaba totalmente en una total dependencia de Dios. En todo lo que necesitaba. Él nunca contaba nada. Eso no significa que usted no cuente, ¿sí? Pero Dios le dio ese don a él y él lo aplicaba en su vida todos los días. Una persona austera, una persona que vivía con lo necesario, pero dentro de lo que tenía nunca se achicó. Ese don de fe son aquellos que emprenden cosas imposibles.
Dice, bueno, vamos a hacer esto. Y dice, no, es imposible. Y él tiene ese don por el cual él se mueve, se mueve, se mueve. Y Dios en el caminar va abriendo, 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 hasta que alcanza lo que parecía imposible hacer. No me acuerdo. Dice que lo encontraron muerto, arrodillado a los pies de la cama. Ah, sí, verdad. Murió orando. Ahora. Sí, seguramente debe haber. Seguramente. George Muller. George Muller. George Muller. George Muller. Amén. Mira, hermano, tiene la mínima, no le toman la presión y el Señor le ahorra todos los meses. Amén. Y claro que sí. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe de este hombre. Y a mí me conmovió, por eso se lo traigo como ejemplo. Era un hombre que no pidió nada. Era un hombre que al único que le pedía era a Dios. En silencio. Muller. Muller. Con doble L. George Muller. George Muller. Y sabe que no era un hombre muy simpático, decían, uno lo veía sin un mete, pero un hombre lleno de Dios, de total confianza en Dios. 2000, empezó con 30, terminó con 2000. Yo dice, bueno, voy a empezar un merendero en casa, voy a hablar con el vecino, voy a hablar con él, no le pedía nada a nadie. Y cuando él empezó, dice que la gente sola venía. ¿Te puedo colaborar con esto? Puedo. Bueno, pero él nunca pidió nada, nada. Al único que le pedía era Dios. Y Dios lo honraba. Y así partió, mira como dice mi esposa. Lo buscaste, ¿eh? Muy bien. Y cómo hizo la tarea. Y no me dijo nada. ¿Sabes por qué le digo que lo busque? Porque esa gente me inspira a mí. ¿No es inspiradora en estos tiempos? ¿No te inspira a depender de Dios? Él confiaba que Dios nunca lo iba a fallar. Nunca lo iba a defraudar. Tenía tanta convicción, hermano, que él se movía todos los días en esa total dependencia de Dios. Y les reconocían que había estado con Jesús, a estos hombres, ¿verdad? Hombres tan sencillos, y como nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor no tenemos tanta sabiduría, muchos no fuimos a la facultad, algunos quizás no terminó la secundaria, algunos quizás le pasó tantas cosas, ¿no? Pero las cosas que Dios puede hacer cuando nos ponemos en sus manos. Yo quiero ver esos dones aquí en la iglesia. Y yo creo que Dios lo quiere hacer, pero tenemos que estar con Jesús. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que ir a Él todos los días, porque Él hará lo que tiene que hacer en nosotros. Todos los días, todos los días. ¿Escucharon, no? Todos los días y todos los días. Amén. Yo le invito a que cierre un minuto los ojos. Gloria a Dios. Que podamos ir a los pies del Señor en esta mañana. Oh Jesús. Hay una alabanza que dice a sus pies. A sus pies. ¿Te acordás de quién canta? No, a sus pies. Cristian de Clario. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Yo creo que Dios quiere hacer algo tan lindo en nosotros. Quizás no nos valoramos. Dios nos ha dado valor, nos ha salvado, nos va transformando, pero también el Señor quiere manifestar ese poder en nuestras vidas. El Señor quiere manifestar ese poder. Que no sea solo una iglesia de palabras bonitas, sino, hermanos, que podamos ver ese poder a través de nuestras vidas en este lugar. Que podamos ver ese obrar de Dios maravilloso. Qué hermosa la iglesia, cómo se movía en aquel tiempo. Una iglesia que dependía totalmente del Señor. Hombres sencillos que se levantaban para hablar, que no tenían temor, que tenían denuedo, y la gente caía bajo los pies del Señor. Los enfermos se levantaban, los muertos resucitaban. El poder de Dios se manifestaba en medio de ese grupo de sencillos creyentes, humildes creyentes, hombres y mujeres que le creyeron a Dios, hombres y mujeres que lo buscaron al Señor, hombres y mujeres que se rindieron a los pies de Jesús.
a los pies de Jesús. Que en esta mañana no sea una mañana más, que no sea una palabra más. Que podamos ver también en este hombre como George Mueller. Se encerraba en su cuarto y doblaba sus rodillas y le decía: Señor, tú lo suples. Tú me das el pan, tú me das la leche, Señor. Tú no me vas a defraudar. Que cada día, hermano, podamos buscar al Señor de todo corazón para que Él pueda hacer todo lo que quiera hacer en nosotros. Para que Él pueda hacer esa obra linda en nuestras vidas. En Él estamos seguros. En Él estamos tranquilos. En Él estamos confiados. Vos que estás orando por tu casa, que estás orando por tu familia, que puedas creer en esta mañana, que podamos buscarle de todo corazón. Que esos dones que Dios te ha dado no queden ahí dormidos, sino que puedan salir para que Él reciba gloria y toda la iglesia se alegre y toda la iglesia disfrute viendo al Dios glorioso que vino a ser tabernáculo con los hombres, que puso su tienda en medio nuestro, que vino a habitar con nosotros. Ese Jesús de Nazaret que se sentaba en mesa de pecadores. Ese Jesús de Nazaret que vino a alegrar el corazón de tantas almas que estaban ahí menospreciadas, perdidas. Que podamos ser nosotros ese instrumento de Dios y poder llevar esa alegría de salvación a tantas almas que necesitan de Jesús. Hermanos, que en esta noche podamos tomar un compromiso con el Señor y poder decirle: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero